2 días antes de morir, Pepe Aguilar no dio entrevistas, no hizo anuncios, no dejó mensajes públicos que parecieran despedida. Fue un día aparentemente normal, demasiado normal para lo que vendría después. Quienes estuvieron cerca recuerdan que la conversación surgió sin preparación. No fue una cita formal, no fue una reunión planeada. Fue uno de esos momentos que se dan cuando el tiempo parece detenerse lo suficiente como para permitir una confesión incompleta. El relato comenzó despacio, con referencias al pasado, a una época donde la música y el cine mexicano no solo entretenían, sino que definían conductas, silencios y destinos. Pepe escuchaba sin interrumpir, con la atención de alguien que no solo oye palabras, sino matices. No era una historia nueva para México, era una historia nueva para él. El nombre de Flor Silvestre apareció primero, no como figura pública, como mujer. Luego, casi con cautela, surgió el nombre de Javier Solís, no como ídolo, como presencia. No hubo frases contundentes, no hubo afirmaciones cerradas. El relato avanzaba entre pausas largas, como si quien hablara midiera cada palabra para no romper algo frágil. Se habló de encuentros breves, de coincidencias repetidas que, vistas por separado, no decían nada, pero juntas comenzaban a sugerir otra capa de la historia. La época lo explicaba todo sin necesidad de justificar nada. Un México donde la imagen pública era ley, donde una sola versión podía marcar una vida entera, donde callar no siempre era miedo, sino disciplina. Pepe no reaccionó de inmediato, no negó, no confirmó, no preguntó, escuchó. Y ese silencio suyo fue lo que más llamó la atención a quienes estaban presentes. Porque cuando alguien guarda silencio frente a un relato así, no es indiferencia, es procesamiento. El relato no hablaba de escándalos, hablaba de miradas, de canciones cantadas con una emoción distinta, de ausencias que en su momento nadie se atrevió a explicar. Nada quedaba asentado como verdad absoluta, pero nada sonaba inventado. Era más bien una reconstrucción emocional, una forma de decir esto se sintió así, sin atreverse a decir esto pasó. Pepe respiró hondo en más de una ocasión, no con incomodidad, con reconocimiento silencioso. Tal vez porque entendía el peso de crecer dentro de una historia que siempre fue observada. Tal vez porque sabía que hay relatos que no se cuentan completos para proteger algo más grande que la verdad inmediata. El relato terminó sin conclusiones, sin moralejas, sin frases finales contundentes. Y cuando el silencio volvió a ocupar la habitación, nadie se atrevió a romperlo. 2 días después, Pepe Aguilar moriría, y ese relato quedaría suspendido en el tiempo, no como confesión, no como prueba, sino como una historia escuchada en el último tramo. Una historia que no buscaba respuestas, solo ser escuchada. El relato que escuchó Pepe no tenía un inicio claro. No comenzaba con una fecha precisa, ni con un lugar exacto. Comenzaba con una sensación compartida por quienes vivieron aquella época desde dentro, no desde los reflectores. Se hablaba de un ambiente, de una cercanía que no podía explicarse con palabras directas, de una forma distinta de estar presentes sin ser vistos. La época de oro no era solo luces y aplausos, era control, disciplina y una línea muy delgada entre lo que se podía mostrar y lo que debía ocultarse. Flor Silvestre aparecía en el relato como alguien consciente de ese equilibrio, no como víctima, no como protagonista de un drama, sino como una mujer que entendía perfectamente el peso de cada decisión. El nombre de Javier Solís surgía asociado a momentos específicos, no a hechos verificables, a coincidencias. Estudios de grabación, donde las miradas decían más que las palabras. Eventos donde la cercanía era notada por pocos. Noches donde el silencio parecía más seguro que cualquier explicación. Quien narraba no hablaba desde el chisme, hablaba desde la observación prolongada. Había cosas que se sentían, dijo en algún punto. No se decían, pero se sentían. Ese tipo de frases no buscan compensar, buscan compartir una experiencia.
Pepe escuchaba con una atención distinta a la del público común. Para él, esos nombres no eran leyenda, eran parte de su vida. Escuchar una versión no oficial implicaba aceptar que quizá hubo más capas de las que se contaron. El relato mencionaba cómo en aquel tiempo una sola interpretación pública podía definir el destino de una carrera. Por eso los gestos se cuidaban, las palabras se medían y los silencios se perfeccionaban. No era una conspiración, era una norma no escrita. Flor Silvestre, según esa voz, sabía moverse en ese terreno. Sabía cuándo cantar, cuándo callar y cuándo desaparecer sin explicación. Javier Solís, por su parte, aparecía como alguien atrapado entre la admiración pública y una vida interior que nadie terminaba de conocer. Nada de eso era nuevo para quienes estuvieron cerca, pero tampoco era algo que se pusiera en papel. Eran historias que sobrevivían solo en la memoria de unos cuantos. Pepe escuchó cómo se describían momentos donde la música parecía cargar una emoción distinta. Canciones interpretadas con un peso que no estaba en la letra. Silencios entre versos que decían más que cualquier declaración. No se habló de amor, no se habló de traición, se habló de presencia. Y la presencia, cuando es constante, deja huella, aunque nadie la nombre. El relato no buscaba alterar la historia oficial, buscaba completarla emocionalmente. Al terminar, quien hablaba aclaró algo importante. No todo lo que se vive se puede contar, y no todo lo que se calla es mentira. Pepe asintió en silencio, tal vez porque entendía que hay verdades que no necesitan confirmación, solo reconocimiento. A medida que el relato avanzaba, algo comenzó a hacerse evidente. No era una historia pensada para sorprender. Era una historia pensada para aliviar un peso antiguo. Quien hablaba no buscaba convencer a Pepe de nada. No había intención de sembrar dudas. Había una necesidad distinta. Dejar salir algo que llevaba demasiado tiempo aguantado. Las palabras no se apresuraban. Cada frase parecía elegida con cuidado, como si el narrador supiera que una sola expresión mal colocada podía alterar el sentido completo de lo que intentaba transmitir. Se habló de encuentros que no dejaron registro, no por clandestinos, sino por irrelevantes para la mirada pública de aquel tiempo. Momentos que no se documentaban porque no había razón para hacerlo. La época explicaba muchas cosas, sin necesidad de justificarlas. En ese México, la vida privada de los ídolos no era un derecho, era una concesión. Y cuando algo no convenía, simplemente no existía. Flor Silvestre era descrita como alguien consciente de esa frontera. No se trataba de miedo, se trataba de inteligencia emocional. Saber hasta dónde llegar, saber cuándo detenerse, saber qué partes de la vida pertenecían al escenario y cuáles debían quedarse fuera. El nombre de Javier Solís aparecía ligado a ese mismo entendimiento tácito. Un hombre que sabía que su imagen no le pertenecía del todo, que estaba construida para otros. El relato no hablaba de actos concretos, hablaba de tensiones, de silencios compartidos, de una cercanía que nunca se volvió discurso. Pepe escuchaba con una expresión que no era sorpresa, era concentración, como si cada frase activara recuerdos propios, no recuerdos directos, sino sensaciones familiares, porque crecer rodeado de figuras públicas implica aprender a leer lo que no se dice, a interpretar miradas, a entender cuándo una pregunta no debe hacerse. El narrador mencionó cómo en ciertos espacios bastaba una presencia para alterar el ambiente. No hacía falta contacto, no hacía falta palabra. La energía cambiaba, y quienes sabían observar lo notaban. Nada de eso se decía en voz alta en aquel entonces, no porque fuera prohibido, sino porque no era necesario. Las historias circulaban de otra forma, en gestos, en ausencias, en decisiones que parecían profesionales, pero tenían otra raíz. Pepe no reaccionó cuando se mencionaron nombres conocidos. No se movió, no preguntó. Escuchar duele más que saber, cuando lo que se escucha conecta con algo propio. El relato avanzó hacia los años posteriores, cómo el tiempo fue acomodando las versiones, cómo ciertas presencias desaparecieron de los relatos públicos sin explicación, no como burrado, como ajuste. A veces el silencio no oculta, ordena, y ese orden, aunque funcional, deja residuos, residuo de lo que no se dijo, de lo que se vivió sin nombre. El narrador concluyó esa parte con una frase breve, casi una disculpa. No lo cuento para cambiar nada,
Solo para que sepas que hubo más. Pepe no respondió de inmediato, porque hay momentos en los que comprender no exige palabras, solo aceptar que algunas historias nunca fueron simples. Después de que el narrador terminó esa parte del relato, la conversación no avanzó de inmediato, no porque faltaran palabras, sino porque sobraban pensamientos. Pepe permaneció en silencio unos instantes más, no como gesto incómodo, sino como alguien que intenta acomodar algo dentro de sí. Hay historias que al escucharse no exigen reacción, exigen tiempo. El ambiente se volvió distinto, no tenso, más bien denso, como si el aire se hubiera cargado de recuerdos que no eran propios, pero que aún así se sentían familiares. En ese silencio se hizo evidente algo que nadie dijo. Pepe no estaba oyendo como espectador, estaba oyendo como heredero, porque escuchar relatos sobre el pasado de una madre no es lo mismo que escuchar historia ajena. Es enfrentar una versión que nunca estuvo destinada a llegar a ti. El narrador retomó la palabra con cautela, no para agregar detalles, sino para explicar el porqué de ese relato tardío. Dijo que durante años consideró que contar esa historia no era necesario, no porque fuera falsa, sino porque no aportaba nada en su momento. Todo estaba en marcha, las carreras consolidadas, las familias formadas, el legado creciendo. Hablar entonces habría sido inútil, tal vez dañino, pero el tiempo cambia las razones. Con los años el silencio deja de ser protección y se convierte en peso. Y hay pesos que solo se alivian compartiéndolos aunque sea tarde. Pepe escuchó eso con atención. No interrumpió, no juzgó. Tal vez entendía mejor que nadie esa lógica. Creció sabiendo que el silencio no siempre es negación, a veces es cuidado. El narrador habló de cómo en aquella época muchos entendían perfectamente lo que ocurría sin necesidad de que se dijera. No porque fuera evidente, sino porque el contexto lo explicaba todo. Las giras, los encuentros fortuitos, las coincidencias repetidas que nadie cuestionaba en público. No porque no existieran preguntas, sino porque hacerlas no era una opción. Pepe cerró los ojos por un instante, no como gesto dramático, como quien revisa un recuerdo propio. Quizás recordó silencios en casa, temas que nunca se tocaron, respuestas que no se dieron porque nadie las pidió, porque pedirlas habría significado abrir algo que todos preferían mantener intacto. El narrador aclaró que nunca escuchó una confirmación explícita de nada, nunca hubo declaraciones directas, nunca hubo decisiones formales que pudieran documentarse. Solo una continuidad de gestos, una coherencia silenciosa. Ese tipo de coherencia no se construye por accidente. Pepe respiró hondo. No dijo nada, y ese silencio suyo fue entendido como respeto, no como incredulidad, porque a veces no responder es la única forma de reconocer que algo es más complejo de lo que parece. La conversación no terminó ahí, pero tampoco avanzó en la dirección que muchos imaginarían. No se pidieron aclaraciones, no se exigieron detalles, se aceptó el relato como lo que era. Una versión emocional de un tiempo que no permitía versiones oficiales alternativas. 2 días antes de morir, Pepe Aguilar no escuchó una verdad definitiva. Escuchó una capa más de una historia que siempre supo que no estaba completa, y a esos fue suficiente. Hay emociones en que no preguntar es una decisión consciente, no por miedo, por entendimiento. Después de escuchar el relato, Pepe no hizo la pregunta que muchos habrían formulado de inmediato, no pidió nombres adicionales, no solicitó fechas exactas, no buscó confirmaciones. Y esa ausencia de preguntas fue quizá la reacción más reveladora, porque hay historias que, cuando se escuchan tarde, ya no necesitan ser verificadas, solo necesitan ser colocadas en el lugar correcto dentro de la memoria. El narrador lo percibió. Entendió que insistir habría sido innecesario, no porque el relato careciera de valor, sino porque ya había cumplido su función. Se habló entonces de la época, no de personas, del clima emocional que rodeaba el medio artístico. Un tiempo donde las carreras se construían con disciplina férrea, donde la imagen pública no era un complemento, sino la estructura misma del éxito. En ese contexto, muchas decisiones se tomaban pensando en el conjunto, en lo que convenía al proyecto, a la familia, a la industria. No todo lo vivido tenía cabida en la versión pública. Flor Silvestre, según ese recuerdo compartido, entendía esa lógica mejor que muchos, no porque renunciara a lo personal, sino porque sabía administrarlo. Saber qué se muestra y qué se guarda también es una forma de fortaleza.
Javier Solís aparecía en el relato como alguien que navegaba ese terreno, aunque desde otro ángulo, con una sensibilidad que se filtraba en la música, pero que rara vez se nombraba. No era una historia de decisiones explícitas, era una historia de límites tácitos. Límites que no se imponían con palabras, sino con miradas y ausencias. Pepe escuchó cómo se describían escenas aparentemente triviales, un saludo contenido, una despedida apresurada, un encuentro que terminaba antes de empezar. Nada de eso significaba nada por sí solo, pero juntos formaban un lenguaje. El lenguaje de una época donde callar no era excepción, sino norma. El narrador comentó que muchas de esas historias se diluyeron con el tiempo, no porque fueran falsas, sino porque nadie las retomó. El silencio no siempre borra. A veces conserva. Pepe pareció entender eso de inmediato. No expresó alivio ni incomodidad, solo aceptación, como quien recibe una pieza faltante de un rompecabezas que ya había decidido no completar del todo, porque completar ciertas imágenes puede alterar demasiado lo que se ha construido. 2 días antes de morir, Pepe Aguilar no buscó respuestas finales, aceptó que algunas preguntas no estaban hechas para ser formuladas y que algunas historias, precisamente por eso, sobreviven. Para comprender por qué ese relato podía existir sin haber sido contado antes, hay que mirar el contexto con atención, no desde el presente, desde el tiempo en que ocurrió. La época dorada no era indulgente con las explicaciones, era exigente con las apariencias. Las figuras públicas no eran solo artistas, eran símbolos. Y los símbolos no podían permitirse matices visibles. En ese entorno, la vida privada se convertía en un territorio que debía administrarse con precisión, no por imposición directa, sino por entendimiento colectivo. Flor Silvestre se movía en ese mundo con una naturalidad aprendida, no porque fuera sencillo, porque no había alternativa. El relato que escuchó Pepe describía cómo ciertas decisiones se tomaban pensando siempre en el largo plazo, en la continuidad, en evitar rupturas que pudieran afectar más allá de lo personal. Javier Solís, según esa voz, era consciente de ese mismo equilibrio. Sabía cuándo acercarse, sabía cuándo alejarse, sabía sobre todo cuándo no dejar rastro. No se trataba de esconder algo prohibido, se trataba de mantener intacta una narrativa que sostenía a muchos. La industria funcionaba así, no premiaba la transparencia emocional, premiaba la estabilidad. El narrador recordó cómo en aquel tiempo cualquier rumor podía adquirir dimensiones incontrolables. Por eso la discreción no era virtud, era supervivencia. Pepe escuchaba todo esto con una comprensión silenciosa. Había crecido viendo cómo las historias se editaban para el público, cómo ciertas partes quedaban fuera sin necesidad de explicarlas. La relación mencionaba cómo algunos encuentros se daban en espacios neutros, lugares donde nadie preguntaba, donde las presencias no llamaban la atención. No era clandestinidad, era costumbre, la normalidad de lo no dicho. Con el paso de los años, esa normalidad se volvió invisible. Las nuevas generaciones crecieron con una versión cerrada de la historia, una versión suficiente, hasta que el tiempo, siempre paciente, empezó a erosionar los bordes. El narrador explicó que no había intención de alterar nada, que el relato no pretendía corregir biografías o señalar responsabilidades, solo quería dejar constancia de que hubo más vida detrás de los reflectores. Pepe comprendió esa intención, tal vez porque él mismo había vivido algo parecido, porque sabía que las historias públicas rara vez coinciden por completo con las privadas. La conversación se volvió entonces más reflexiva, menos descriptiva, más consciente del paso del tiempo. Se habló de cómo el silencio en ciertos momentos fue una forma de cuidado mutuo, no una traición, no una negación. Cuidar era no exponer, no forzar explicaciones, no convertir lo íntimo en espectáculo. 2 días antes de morir, Pepe Aguilar no escuchó una historia ajena, escuchó una lógica que siempre había conocido, pero que nunca se había puesto en palabras. Y cuando algo se nombra por primera vez, aunque sea tarde, adquiere otro peso. Después de comprender el contexto, el relato dejó de sentirse externo. Ya no era solo una historia escuchada, era algo que empezaba a acomodarse por dentro. Pepe no reaccionó con sorpresa tardía ni con incredulidad. Reaccionó con una calma extraña, como si algo que siempre estuvo ahí hubiera encontrado por fin un lugar claro. Hay relatos que no llegan para cambiar lo que sabemos, sino para darle sentido a lo que intuimos. El narrador lo notó. La forma en que Pepe asentía, casi imperceptiblemente, indicaba que aquello no le resultaba del todo ajeno, no porque conociera los detalles, sino porque reconocía la lógica. Creció viendo cómo las historias se construyen con fragmentos seleccionados, cómo algunas verdades se suavizan para no romper equilibrios, cómo el silencio, bien administrado, puede sostener una vida entera. El relato mencionó cómo ciertas canciones parecían cargarse de una emoción distinta cuando determinadas personas estaban presentes. No por la letra, por la intención. Esa idea no necesitaba demostración.
Quien ha vivido la música desde dentro sabe que no todo se canta igual. Pepe entendía eso mejor que nadie. El narrador habló de presentaciones donde el ambiente cambiaba sin explicación, de momentos en los que algo no dicho flotaba en el aire, y de cómo en ese tiempo nadie preguntaba por qué, porque preguntar habría roto el hechizo. Pepe recordó entonces escenas propias, no relacionadas directamente, pero similares en esencia, momentos donde comprendió que no todo debía ser nombrado. La vida artística le había enseñado que hay verdades que funcionan mejor como intuición que como afirmación. El relato avanzó hacia los años posteriores, cuando el tiempo empezó a ordenar las versiones, cuando algunas presencias desaparecieron sin generar preguntas públicas, cuando el relato oficial se consolidó. No hubo ruptura, hubo acomodo. Pepe entendió que muchas historias no se cierran, se acomodan para que puedan seguir existiendo. Y ese acomodo no siempre es injusto, a veces es necesario. El narrador señaló que con los años esas memorias comenzaron a sentirse pesadas, no por culpa, por acumulación. Guardar historias durante demasiado tiempo las vuelve densas, y llega un punto en que compartirlas se vuelve una forma de liberación. Pepe escuchó eso con atención, no como receptor pasivo, como alguien que sabía que tarde o temprano todas las historias buscan oído. 2 días antes de morir, Pepe Aguilar no recibió una revelación que cambiara su vida. Recibió un eco de algo que siempre estuvo presente, pero que solo en ese momento encontró palabras. Y a veces encontrar palabras no cambia el pasado, pero aligera el presente. Conforme la conversación avanzaba, el tiempo empezó a sentirse distinto, no más corto, más espeso, como si cada minuto tuviera un peso que antes no tenía. El relato ya no añadía nuevos elementos, no hacía falta. Lo esencial ya había sido dicho, aunque nada se hubiera afirmado. Pepe permanecía en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de comprensión tardía. A veces entender no implica descubrir algo nuevo, sino aceptar que lo que siempre estuvo ahí nunca fue nombrado. El narrador percibió que había llegado a un límite natural, no por censura, sino por intuición. Hay historias que saben cuándo detenerse, no porque se agoten, sino porque continuar sería innecesario. El ambiente se volvió casi solemne, no triste, más bien respetuoso, como si ambos comprendieran que ese intercambio no necesitaba conclusiones. Pepe miró hacia un punto indefinido. No parecía recordar algo específico, parecía ordenar recuerdos, ordenar silencios, ordenar lo que había escuchado con lo que ya sabía. El narrador mencionó, casi como reflexión final, que muchas historias sobreviven porque nadie intenta explicarlas por todo. Se mantienen vivas en la ambigüedad. Pepe asintió con un gesto mínimo, no porque estuviera de acuerdo, sino porque reconocía esa verdad en su propia experiencia. Creció rodeado de historias que nunca se contaron completas, no por engaño, por necesidad. La conversación no terminó con una despedida formal, simplemente se fue diluyendo. Las palabras se hicieron menos frecuentes, las pausas más largas, hasta que ya no fue necesario seguir hablando. En ese punto el relato había cumplido su función, no informar, acompañar. 2 días antes de morir, Pepe Aguilar no buscó certezas, no pidió clarificaciones finales, no intentó cerrar la historia. Aceptó que algunas cosas no se cierran, se integran, y esa integración, silenciosa y personal, es a veces la forma más profunda de entender. El tiempo, cuando sabe retirarse, deja espacio para que las historias respiren. Y eso fue lo que ocurrió en ese momento. No un final, un acomodo. Cuando la conversación terminó, no quedó una sensación de urgencia. Quedó algo más difícil de nombrar. Una calma extraña. No alivio, no tristeza. Aceptación. Pepe no comentó el relato con nadie más. No lo compartió. No lo reinterpretó en voz alta. Lo guardó. Y guardar algo así no es esconderlo. Es permitir que encuentre su lugar adecuado. Porque no todas las historias están hechas para circular. Algunas existen solo para ser entendidas una vez. El narrador se retiró sin ceremonias. No esperaba agradecimientos. No buscaba reconocimiento. Había dicho lo que necesitaba decir. Pepe permaneció un rato más en silencio, no reflexionando de forma evidente, más bien dejando que las palabras se asentaran. Hay historias que no producen reacciones inmediatas, actúan despacio, se filtran en la memoria, se mezclan con recuerdos propios y terminan transformando la forma en que se mira el pasado.
Ese relato no cambió la imagen que Pepe tenía de su madre, no la contradijo, la amplió, porque comprender no siempre significa corregir. A veces significa aceptar que alguien fue más complejo de lo que creíamos. Flor Silvestre, en esa historia escuchada, no perdía fuerza, la ganaba, no como mito, como persona. Y Javier Solís tampoco aparecía disminuido, aparecía humano, sujeto a un tiempo que no permitía explicaciones sencillas. El peso del relato no estaba en lo que sugería, sino en lo que explicaba sin decirlo. Explicaba silencios, distancias, decisiones que siempre parecieron profesionales, pero que ahora podían entenderse desde otro ángulo. Pepe no necesitó confirmar nada, no necesitó atar cabos, escuchar fue suficiente. 2 días después, su muerte haría que ese momento adquiriera otro significado, no porque lo anticipara, sino porque lo volvió definitivo. Ese relato ya no tendría réplica, no habría oportunidad de volver a escucharlo, no habría espacio para preguntas posteriores. Quedaría así, suspendido, como quedan las historias que llegan cuando ya no se espera nada de ellas. El tiempo suele ser cruel con las palabras tardías, pero también puede ser generoso. Porque cuando algo se dice al final, no busca cambiar el rumbo, busca cerrar un ciclo interno. Pepe Aguilar no dejó constancia de esa conversación, no escribió sobre ella, no la transformó en discurso, la dejó en el lugar más íntimo, la comprensión silenciosa. Y a veces eso es todo lo que una historia necesita para existir. Cuando la noticia de la muerte de Pepe Aguilar se conoció, muchos revisaron su trayectoria buscando señales, mensajes ocultos, despedidas cifradas, algún indicio de que supiera algo que los demás no encontraron nada. Y eso, de alguna forma, fue coherente. Pepe nunca fue de dejar pistas innecesarias. No construyó su carrera desde el misterio, sino desde la continuidad. Por eso, el relato que escuchó 2 días antes no se reflejó en gestos públicos. No hubo cambios de última hora. No hubo declaraciones ambiguas. La historia permaneció donde debía estar, en lo privado. Sin embargo, el pasado tiene una forma peculiar de filtrarse incluso cuando nadie lo empuja. Con el tiempo, ciertas decisiones comenzaron a leerse de otra manera. Entrevistas antiguas, silencios repetidos, frases que, en su momento, parecían neutras. Todo empezó a adquirir otro matiz. No porque hubiera información nueva, sino porque la perspectiva había cambiado. El relato escuchado no alteró la historia pública. Pero si alguien lo conociera, permitiría entender mejor por qué algunas cosas nunca se explicaron. La memoria funciona así, no añade hechos, reordena sentidos. Flor Silvestre había sido recordada siempre con respeto y admiración. Ese recuerdo no se movió, lo que se movió fue la comprensión de sus silencios. Javier Solís, por su parte, siguió siendo el ídolo que siempre fue, pero algunas ausencias comenzaron a sentirse menos casuales. No se trataba de buscar secretos, se trataba de entender contextos. Pepe había crecido en medio de esa lógica. Sabía que no todo se dice porque no todo puede decirse. El relato que escuchó no lo convirtió en guardián de una verdad prohibida, lo convirtió en testigo de una complejidad. Y ser testigo no implica hablar, implica comprender. Después de su muerte, el eco de esa conversación quedó atrapado en un espacio extraño. No podía ser contado, pero tampoco podía desaparecer. Ese es el destino de muchas historias importantes. No se convierten en titulares, se convierten en comprensión silenciosa. La vida pública siguió su curso. Los homenajes se realizaron y las palabras oficiales se dijeron. Y en medio de todo eso, el relato permaneció intacto. No porque fuera frágil, porque no necesitaba exposición. Pepe Aguilar no llevó esa historia consigo para transformarla en revelación. La llevó como entendimiento, y a veces, entender es el acto más profundo que puede existir. Cuando una vida llega a su cierre, no todo lo vivido busca convertirse en relato público. Hay experiencias que se quedan donde nacieron, en la conciencia. Pepe Aguilar no dejó instrucciones, no señaló documentos, no pidió que se contara nada después. Eso también fue una decisión, porque no todo legado se transmite con palabras. Algunos se heredan como forma de mirar al mundo. El relato que escuchó 2 días antes no lo transformó en mensajero,
Lo transformó en alguien que entendió un poco más el entramado de su propia historia. No necesitó compartirlo para validarlo. No necesitó confrontarlo para aceptarlo. Lo integró. Y esa integración silenciosa explica muchas cosas. Explica por qué algunas historias familiares permanecen intactas a pesar del paso del tiempo. No porque sean perfectas, sino porque están sostenidas por acuerdos no verbales. La familia, cuando crece bajo la mirada pública, aprende a construir esos acuerdos con precisión quirúrgica. No se trata de ocultar, se trata de proteger. Proteger la memoria de quienes ya no pueden defenderse. Proteger la estabilidad de quienes siguen. Pepe entendía eso mejor que nadie. Lo había vivido desde niño. Sabía que cada palabra pública tiene consecuencias que se extienden más allá de quien la pronuncia. Por eso, el relato no se convirtió en confesión. Se convirtió en contexto. Y el contexto, cuando se comprende, cambia la forma en que se juzga el pasado. Flor Silvestre no aparecía en ese relato como un misterio. Aparecía como una mujer que navegó un tiempo complejo con inteligencia y silencio. Javier Solís no surgía como una incógnita, surgía como un hombre marcado por un entorno que no dejaba espacio para explicaciones sencillas. Nada de eso necesitaba confirmación, no porque fuera incuestionable, porque no era el punto. El punto era entender que las historias humanas rara vez encajan en versiones únicas. Pepe no dejó esa reflexión por escrito. No la convirtió en discurso. La dejó en la forma en que vivió sus últimos días, con calma, con aceptación, como alguien que no necesita resolver todo para sentirse en paz. El legado más profundo no siempre es el que se hereda, a veces es el que se comprende a tiempo. Y 2 días antes de morir, Pepe Aguilar comprendió algo que no necesitaba ser dicho. Los últimos días no siempre traen respuestas, a veces traen orden. No el orden de los hechos, sino de las emociones que quedaron dispersas durante años. Después de escuchar el relato, Pepe no volvió sobre el tema. No porque lo hubiera olvidado, porque ya lo había colocado donde debía estar. Hay historias que llegan tarde solo para eso, para cerrar algo interno que llevaba demasiado tiempo abierto. El tiempo, cuando se aproxima al final, pierde urgencia. Las preguntas dejan de exigir respuestas inmediatas. Y lo importante se reduce a lo esencial. Pepe pasó esos días con una serenidad que quienes lo rodeaban notaron, aunque no supieran explicarla. No era despedida, era presencia. El relato no se convirtió en preocupación, se convirtió en comprensión. Comprensión de que muchas decisiones del pasado no pueden juzgarse con la mirada del presente, de que los silencios de otra época no tenían las mismas alternativas. Flor Silvestre, vista desde esa comprensión tardía, no necesitaba ser defendida ni explicada. Su vida hablaba por sí misma. Su fortaleza estaba en lo que sostuvo, no en lo que contó. Javier Solís, desde ese mismo ángulo, dejaba de ser solo una figura pública y se volvía un ser humano atrapado en un sistema de expectativas. Nada de eso exigía revisión pública, exigía aceptación privada. Pepe entendió que no todo lo que se descubre debe compartirse, no por egoísmo, por respeto. Respeto al tiempo, a las personas, a las decisiones tomadas cuando el mundo era otro. El relato no alteró su paz, la consolidó. Porque hay verdades que no necesitan salir a la luz para ser verdaderas. Solo necesitan ser entendidas por quien las recibe. El tiempo siguió su curso. Los días avanzaron sin dramatismo, sin gestos de urgencia. Y en ese transcurrir tranquilo, el relato encontró su lugar definitivo. No como secreto, como contexto. 2 días antes de morir, Pepe Aguilar no recibió una carga. Recibió una pieza que no completaba un rompecabezas público, sino uno íntimo. Y eso, en ciertos momentos de la vida, es suficiente. No todas las historias llegan cuando todavía pueden cambiar algo. Algunas llegan cuando ya no hay decisiones que tomar, solo memorias que acomodar. Hay algo profundamente humano en eso. Las verdades tardías no sirven para actuar, sirven para reconciliarse. Reconciliarse con los silencios, con las ausencias, con las versiones incompletas que nos acompañaron durante años. Pepe no reaccionó con enojo ni con tristeza. Reaccionó con una serenidad que solo aparece cuando algo encaja.
No porque fuera nuevo, porque por fin tenía forma. Las historias familiares suelen funcionar así. No se revelan como hechos contundentes, se filtran como sensaciones que explican comportamientos pasados. ¿Por qué alguien se alejó? ¿Por qué ciertos temas nunca se tocaron? ¿Por qué algunas miradas se sostenían más de lo normal? Nada de eso necesita prueba, solo necesita contexto. El relato no pedía ser contado de nuevo, no exigía validación externa. Había sido dicho para una sola persona, en un momento específico, por una razón íntima, y eso le daba un peso distinto. Pepe entendió que hay historias que solo pueden ser escuchadas por quien está preparado para recibirlas. No antes, no después. El tiempo hace eso. Decide cuándo estamos listos. 2 días antes de morir, Pepe Aguilar no estaba cerrando un capítulo público. Estaba cerrando uno personal. Y esos cierres no se enuncian, se sienten. El relato no cambió la historia que el mundo conoce. Cambió la forma en que una persona entendió su propio origen. Eso basta. Porque no todas las verdades necesitan escenario. Algunas solo necesitan oído. Y cuando llegan tarde, no llegan para perturbar, sino para calmar. Después de escuchar el relato, nada obligaba a Pepe a guardarlo. Podía haberlo compartido, podía haberlo comentado en privado, podía haber dejado una pista. No lo hizo. Y eso también fue una forma de hablar. Hay silencios que no nacen del miedo ni de la duda, nacen de la claridad. Cuando una historia llega tarde, el impulso de contarla pierde fuerza. No porque no importe, sino porque su sentido ya no está en la exposición. El silencio, en ese punto, se vuelve una decisión ética. Pepe entendía que ciertas historias no pertenecen al dominio público. No porque sean incorrectas, porque su valor está en lo que explican, no en lo que provocan. Flor Silvestre no necesitaba una nueva lectura pública. Su vida ya había sido observada, celebrada y analizada durante décadas. Javier Solís tampoco requería reinterpretaciones tardías. Su legado estaba completo en la música que dejó. Lo que ese relato aportaba no era corrección histórica, era comprensión humana. Y la comprensión no siempre exige voz. Pepe había pasado su vida entendiendo cuándo hablar y cuándo no. Sabía que no todo lo que se conoce debe convertirse en discurso. Hay historias que al ser contadas pierden su sentido original. Se transforman en otra cosa. Y eso era precisamente lo que no debía ocurrir aquí. El silencio permitió que el relato permaneciera intacto, sin juicios ajenos, sin interpretaciones forzadas, tal como fue dicho. 2 días antes de morir, Pepe Aguilar eligió no convertirse en puente, no por indiferencia, por respeto. A una época, a decisiones tomadas bajo otras reglas, a personas que ya no podían explicar su versión. El silencio, en ese contexto, no fue omisión, fue cierre. Un cierre que no necesitó palabras. Hay historias que no llegan para ser contadas, llegan para ser escuchadas una sola vez. Y cuando cumplen ese propósito, no vuelven a repetirse. 2 días antes de morir, Pepe Aguilar escuchó un relato que no buscaba justicia, revelación histórica o corrección. Buscaba comprensión. No pretendía alterar la memoria colectiva, pretendía cerrar un círculo íntimo. El tiempo había hecho su trabajo. Había colocado a cada persona en su lugar. Había fijado los legados. Había dejado atrás las urgencias. Solo quedaba entender. Pepe no dejó constancia de esa conversación. No la transformó en mensaje. No la convirtió en explicación final. La dejó donde pertenecía, en el silencio consciente. Porque hay historias que cuando se dicen tarde no están hechas para cambiar el rumbo de nada. Están hechas para dar paz. Flor Silvestre siguió siendo lo que siempre fue para el mundo. Una voz fuerte, una presencia firme, una figura irrepetible. Javier Solís permaneció intacto en la memoria colectiva. Una emoción cantada, una sensibilidad convertida en música. Nada de eso se movió. Lo único que cambió fue la comprensión de que incluso las historias más sólidas tienen capas que nunca se muestran, y aceptar eso no las debilita, las humaniza. 2 días después, Pepe Aguilar murió, y con él se fue la única persona que escuchó ese relato en ese momento preciso. No quedó testimonio, no quedó grabación, no quedó versión oficial. Quedó algo más sutil, la certeza de que no todo lo importante necesita ser contado.
de que algunas verdades existen solo en el instante en que son escuchadas. Y ese instante, aunque breve, basta. Porque las historias que no gritan son las que más tiempo permanecen. Y esta solo necesitaba un oído atento antes de desaparecer en el silencio.